El sonido llegó antes que el dolor. Un crujido húmedo, pesado, demasiado cerca. Algo respiraba detrás de él. No corría, no atacaba, esperaba. La selva entera parecía contener el aliento mientras su espalda sudada se pegaba al tronco del árbol y su pulso golpeaba tan fuerte que juró que aquello también podía oírlo. No veía nada. Solo sentía esa presión invisible, como si unos ojos sin forma midieran cada uno de sus movimientos. El silencio no era natural. Los insectos habían desaparecido. Las aves habían huido. Y en ese vacío, algo se desplazó lentamente, rozando hojas sin prisa, con la seguridad de quien sabe que la presa no tiene salida. En ese punto exacto comenzó su lucha por sobrevivir. Si este tipo de historias te atrapan, suscríbete ahora, deja tu like y comenta, porque lo que ocurrió después no fue un simple intento de escape, fue una prueba brutal de resistencia mental que muy pocos soportarían hasta el final. El primer día entendió que no estaba siendo cazado como una presa común. No había embestidas, no había persecución directa. Cada vez que se movía, el sonido reaparecía a una distancia constante, como si la criatura conociera el terreno mejor que él. Cuando se detenía, el sonido también se detenía. Era un juego de reflejos inquietante, una sincronía imposible para un animal conocido. Al caer la noche, la selva se transformó en una masa negra sin profundidad. La humedad le empapaba la ropa. El olor a tierra fermentada le cerraba la garganta y, en medio de todo, escuchó algo nuevo. No eran pasos. No era respiración. Era un roce largo, como si algo arrastrara una parte de su cuerpo contra el suelo, marcando territorio, dibujando círculos invisibles a su alrededor. Durmió fragmentado, en lapsos de segundos, con el cuerpo rígido y los ojos abiertos. Cada vez que el sueño lo vencía, un sonido seco lo despertaba, siempre desde un punto diferente, nunca más lejos, nunca más cerca, como si la distancia exacta fuera parte del ritual. El segundo día descubrió las marcas. El suelo blando estaba surcado por líneas irregulares, profundas, que no correspondían a garras ni a pezuñas. No eran huellas, eran rastros continuos, como si algo sin patas se deslizara con un peso descomunal. Lo más perturbador no era la forma, sino la dirección. Rodeaban su improvisado refugio una y otra vez. Intentó avanzar hacia el río, guiándose por el sonido del agua, pero cada vez que cambiaba de rumbo, la selva respondía. Ramas quebrándose al frente, hojas moviéndose a sus costados, obligándolo a detenerse. No lo bloqueaba, lo guiaba, como si decidiera por dónde podía y por dónde no podía ir. Al tercer día, el hambre empezó a nublar su juicio. Las manos le temblaban, la boca se le llenaba de un sabor metálico y el miedo ya no era solo externo, era interno. Entonces escuchó algo distinto. Un sonido grave, bajo, casi vibrante, que no provenía del aire, sino del suelo. Lo sintió en los pies antes de oírlo con los oídos. Cuando el sonido cesó, encontró algo imposible. Un animal muerto, intacto, sin mordidas visibles, sin sangre. Solo el cuerpo rígido, los ojos abiertos, como si hubiera muerto de terror. No había signos de lucha. Solo ese mismo rastro continuo alrededor del cadáver, cerrándose como un anillo. Esa noche la criatura se acercó más que nunca. El aire se volvió denso, cargado de un olor desconocido, metálico, antiguo. No se movía. Permanecía ahí, presente, consciente de cada latido humano. En la oscuridad, algo rozó su mochila lentamente, con una presión deliberada, como comprobando que seguía vivo. El cuarto día comenzó a perder la noción del tiempo. La selva ya no parecía un entorno, sino una entidad completa, cerrada sobre sí misma. Cada árbol era igual al anterior. Cada sonido podía ser una amenaza. Notó entonces que el animal desconocido ya no necesitaba seguirlo. Siempre sabía dónde estaba. Al avanzar unos metros, encontró algo aún más perturbador. Huellas humanas, antiguas, parcialmente borradas, que terminaban de forma abrupta. No había señales de regreso. No había restos. Solo el rastro continuo de la criatura superpuesto, como una firma final.
El quinto día, la criatura cambió su comportamiento. Dejó de moverse cuando él se movía. Ahora se adelantaba. Escuchaba el sonido frente a él, cerrándole cualquier posible escape. La selva se había convertido en un corredor sin salidas, y el silencio detrás era aún peor que el ruido al frente. En un momento de desesperación, gritó. El sonido rebotó entre los árboles y murió rápido, absorbido. La respuesta llegó segundos después, no como un rugido, sino como una vibración profunda que le atravesó el pecho. No era un aviso, era una confirmación. Esa noche soñó despierto. Vio sombras moverse sin forma definida. Sintió el suelo hundirse ligeramente bajo un peso imposible y comprendió algo aterrador. La criatura no estaba interesada en matarlo rápido. Cada día parecía medir su resistencia, su miedo, su capacidad de seguir adelante. El sexto día encontró el río. El alivio duró segundos. En la orilla, el rastro continuo se detenía y volvía a comenzar del otro lado, como si el animal hubiera cruzado sin dificultad. El agua no era una barrera, nunca lo fue. Al intentar beber, vio su reflejo distorsionado por el movimiento del agua y detrás, por una fracción de segundo, una forma imposible de describir. No tenía contornos definidos, no tenía ojos visibles. Era una masa alargada, oscura, que parecía absorber la luz a su alrededor. El último día amaneció sin sonidos, ni insectos, ni aves, ni viento. Caminó durante horas sin escuchar nada, hasta que entendió la verdad más perturbadora. Ya no lo seguía porque ya no necesitaba hacerlo. La criatura sabía exactamente hacia dónde iba. Cuando cayó exhausto, el suelo vibró una vez más, pero esta vez no se detuvo. Sintió el movimiento rodeándolo, cerrándose, marcando el final del juego. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo cesó. Despertó solo, sin rastros, sin sonidos. La selva había vuelto a la vida, sobrevivió. Nadie pudo explicar qué lo persiguió durante 7 días. Pero desde entonces, asegura que cuando el mundo queda en silencio absoluto, aún puede sentir esa vibración bajo los pies, recordándole que algunas cosas no cazan por hambre, sino por algo mucho más profundo y desconocido.